Bienvenidos, bienvenidas a una mesa realmente muy especial para nosotros. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero decirles que pueden enviar las preguntas al mail que ya pasamos, preguntas31j@gmail.com, que las vamos a ir leyendo, si el tiempo de la mesa nos da. Igual vamos a hacerles llegar a todos los expositores las preguntas que no se pudieron leer. Bueno, les contamos a ustedes y le contamos también a Pompeyo que ensayamos varios títulos para este encuentro, para esta conversación, y finalmente nos decidimos por uno: el cuerpo en escena. Aunque la verdad que tratándose de nuestro invitado tendríamos que haber optado por el plural y decir los cuerpos en escena. En cualquier caso, la idea fue pensar un título bien general para que no encorsetara la tremenda versatilidad de Pompeyo. Estamos muy contentos de contar con su presencia. Es actor, director de teatro, dramaturgo, docente y ganador esta misma semana del premio ACE, actuación masculina en obra para un solo personaje, que ya tendrían que cambiar, en tu caso, el nombre del premio. Actualmente, desde principios del 21, siempre a sala llena y en el Centro Cultural de la Cooperación, actúa. Me encanta como está en la ficha técnica de Alternativa Teatral porque dice actúan, y dirige Habitación Macbeth. Algo más que una adaptación, una reescritura del mismo Pompeyo del Macbeth de Shakespeare. Un poco en serio y un poco en broma decimos que Habitación Macbeth es una obra hecha para nuestras jornadas. No debemos ser los únicos espectadores que se creen destinatarios únicos y exclusivos de Habitación Macbeth, pero lo que quiero decir antes de empezar esta conversación es que si nuestras jornadas alcanzan el verdadero bien decir, deberían acercarse, aproximarse a cómo se dice en Habitación Macbeth. Bueno, acá estamos. Bienvenido. Gracias. ¿Qué es el teatro? Vamos a empezar así, a lo grande. ¿Qué es el teatro? ¿Para qué te parece que sirve el teatro? ¿Qué nos podés decir de eso? ¿Para qué debería servir? También podríamos enfocarlo así, porque a veces no termina el teatro de encontrar su sentido de máquina, ¿no? Su sentido existencial. Para mí el teatro es una operación ritual, una máquina, me gusta llamarlo así, que sondea identidad y pertenencia a una escala extracotidiana. El teatro es un arte que tiene una función muy específica dentro de las artes, en el sentido de que tiene temáticas propias, vinculadas a lo ritual y a todo aquello con lo que lo ritual colectivo conecta. En ese sentido, creo que el teatro nos ayuda a alcanzar cierta, como diría, por un lado la presencia desparasitada del yo a nivel individual, y también la presencia desparasitada de ese yo colectivo, que sería la versión histórica que nos que da cuenta del colectivo, ¿no? Una presencia más allá de esos niveles parasitarios que la clausuran, que la postergan o la lapidan. La presencia, yo llamaría eso como una suerte de presencia metafísica o poética, la presencia radial, la presencia de estructura, eso que somos más allá de nosotros. O sea, creo que el teatro es justamente la operación artística que más se dedica a eso, más allá de que todas las artes de algún modo rozan esa dirección y ese sentido. El teatro lo hace de una forma
muy concreta, en un hecho vivo, en un mismo tiempo, en un mismo espacio, con el espectador y el hacedor, los actores allí. Así que creo que el teatro es eso, es una suerte de, sí, de sondeo eh, de la identidad. Y que para hacerlo, evidentemente el teatro utiliza algunos artilugios y algunas estrategias, más allá de que a veces esos artilugios y esas estrategias terminan constituyéndose en apariencia como el único sentido de la máquina teatral. Me refiero a los teatros más representativos que se quedan en esa anécdota de la vicisitud, de la circunstancia, y terminan allí. Me refiero al teatro espejo, al teatro que imita a la realidad histórica, a la vida. Yo creo que eso es un problema en el que estamos hoy, quienes hacemos teatro, en que los lenguajes heredados y los lenguajes en curso en el frente histórico están muy dedicados a espejear de una forma narcisista los fenómenos históricos y, y ya diría incluso hasta con coartada psíquica, ¿no? Como si todo se redujera a esas cuestiones. Bueno, me parece que el teatro debe arrojar un piedrazo en el espejo y también dar de esa manera con esas zonas de la identidad y la pertenencia que no corresponden a lo aparente o al campo ficcional histórico, ni al campo ficcional yoico, sino con esas zonas metafísicas, poéticas, como dije antes, de las que somos fruto, por más que fruto podrido, ya que estamos paralizados en esta estructura presencial ridícula y ficcional, pero que de algún modo cuando uno va al teatro va con una voluntad, o cuando uno entra en alguna actividad artística, ya sea como espectador o como generador, con una voluntad de dar consigo. Entonces me parece que en ese sentido el teatro está también en una encrucijada como máquina, en el sentido de que debe alcanzar todavía con más plenitud y con más radicalización esos sentidos de base que tiene como operación eh, de averiguación existencial, diría. Eso, digamos, como para empezar. Bueno, buen día. Un poco en línea con esto nos interesaba saber, porque habíamos escuchado y leído esto de el piedrazo en el espejo, el título de tu libro, que es Teatro de la Fuerza Ausente, ¿no? Si nos podías contar un poco cómo se haría eso, ¿no? Digo, ¿cuál es el estado para que eso suceda? Para no quedar en el espejo la buena manera o la mala manera en que se pueda, ¿no? ¿De qué forma se lograría eso? Sí, básicamente lo que hay que hacer es abandonar el cuerpo histórico, la orgánica histórica de movimientos y de composición de los cuerpos, y también del cuadro escénico, de ese cuerpo de cuerpos que constituye la imagen, la escena. Y yo utilizo mucho la palabra composición como una clave que permite acceder a esa otra valencia de la presencia. Trabajamos en mi estudio, y yo lo que hago en general, y la forma con la que entro en esa condición, tiene que ver con componer, con que el cuerpo se transforme en una suerte de máquina de composición, no en una máquina de una orgánica relajada, histórica, continua, que se mueve sin cesar, que está en una especie de movimiento indiferenciado, que imita la realidad, que intenta como hacer un acuerdo con ella, espejearla, parecer como si uno fuera lo mismo acá que allá. Por el contrario, creo que el cuerpo, si entra en un grado de composición muy exacerbado,
para dar un ejemplo muy brutal y que podamos entenderlo, como si yo me asumiera una composición muy retorcida, ¿no? Como si mi cuerpo se complejizara mucho, mi rostro deviniera en máscara, y a la vez de componer, yo me detuviera, ¿no? Me compongo y detengo. La detención de esa composición. Respiro allí, estoy tranquilo, relajada la respiración, cómodo en esa composición, y es inevitable, y eso es notable, a mí siempre me llamó mucho la atención, que en esas condiciones, ya de inicio, respirando la composición, enervándola mucho, aparece otra condición existente, otra forma de estar. Aparecen otras, yo diría como visitas, o, o aparece lo otro, lo que no es uno, y lo que no es necesariamente la representación de un uno histórico, ficcional. Aparece algo, una suerte de entidad, de ser, de presencia disfrazada. Esa composición luego tiene que devenir en el movimiento, y en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, los movimientos que rigen esos devenires tienen que estar también formalizados. Son o muy lentos, o tienen ciertas velocidades más rápidas, y también se constituyen en trazos. Los movimientos no son movimientos que empiezan y terminan en el momento, sino que tienen que tener conciencia de ser trazos, trazos particulares de una sola parte del cuerpo, o trazos generales, trazos que empiezan y terminan, que empiezan y duran un tiempo largo o corto, distintos tiempos, y por lo tanto aparece allí la posibilidad de constituirse en una suerte de máquina musical también, de generación de esos trazos y esos devenires. Esa es una forma inicial de constituir una otra identidad que no es referente de una identidad histórica ni de la propia, sino que es en sí misma una organización maquínico-existencial, orgánica, artificial, que es de por sí muy teatral y que puede a su vez también producir una palabra. En esa palabra nosotros trabajamos mucho acá en el estudio la idea del automatismo de los surrealistas, una palabra poética como fondo de una política del sentido. Quiero decir, hablamos de algún tema, pero lo hacemos de una forma muy radicalizadamente poética, muy rota. Entonces, esa palabra poética, de algún modo, tiene una familiaridad con todos los asuntos significativos o metasignificativos que esa máquina orgánica, artificial, compositiva, produce. Quiero decir, antes de hablar, ese organismo maquínico ya produce de por sí, en sus quehaceres, en su dimensión productiva, una serie de asociaciones que son muy atractivas y muy misteriosas, y que no remiten, como decía antes, al frente histórico, sino, aunque tienen elementos de ese frente histórico, ya que la composición tiene una naturaleza territorial. Me refiero a que el que compongo es de algún modo parecido a algo, aunque está exacerbado, el tipo fuma, o toma un tecito, o abraza al otro cuerpo. Quiero decir, las acciones son reconocibles, pero la forma en que están llevadas adelante no lo son. No nos movemos así acá, en el frente histórico. Entonces, esa suerte de proliferación significativa, múltiple, poética, radial, enorme, que generan esas máquinas formales de los cuerpos, y también sus estrategias de convivir en un espacio y de generar allí también otros niveles de imagen que vienen ya de política formal del cuadro escénico y de cómo llevarla adelante. Cuando hablan, cuando pasan a la enunciación discursiva, también tienen una estrategia que tiene que ver con esto que decía antes, de que la palabra tiene que desatar su forma de ser otra, su forma de no ser lineal, ni de estar remitiendo a asuntos reconocibles del frente histórico. La palabra tiene que entrar en un son de ser poético. Entonces, cuando eso sucede al cabo de mucho tiempo, de práctica de todas estas maquinaciones, la máquina del cuadro escénico, la máquina del cuerpo y la maquinación de la palabra, se produce ahí ese punto de encaje de esos tres niveles, y aparece lo que nosotros llamamos la escena que buscamos, la escena que habla de quiénes somos,
de dónde estamos, de qué estamos haciendo, de dónde venimos, a dónde vamos, que son las preguntas fundantes de la operación teatral, y que en general, como dije al principio, son preguntas que quedan clausuradas con versiones ficcionales de ocasión en lo que viene a ser el teatro histórico, el teatro capturado por el poder. Mientras que son preguntas que si uno no las paraliza con esas versiones ficcionales, pueden atravesar la ficción en la que estamos y alcanzar versiones y subversiones de identidad, de pertenencia, de circunstancia, que son tal vez las más atractivas, que son tal vez las que debe buscar el arte teatral. ¿Quiénes somos? Llevar esa pregunta a su máxima expresión, estallar esa pregunta. Algo así como lo que hace Beckett en sus obras, ¿no? Que no contesta ni clausura esas preguntas con alguna versión circunstancial, ficcional, sino que las desata de su lastre y de su remitente, de esa obligatoriedad que tendría que tener el teatro de ser igual a la vida, de ser un espejo de la vida. Después está lo que tiene que ver con la estrategia. Yo utilizo la estrategia de erigir un espejo, de que la escena parezca ser esto o aquello, en este caso Macbeth, y luego arrojar un piedrazo en ese espejo a través de las formas de producción, estas que refería recién, y dar cuenta a la vez de la vicisitud Macbeth, que de por sí tiene ese texto una maravillosa penetración en esas preguntas, y a la vez de las temáticas de base de la máquina teatral. Yo siento que hago siempre la misma obra, en la medida en que siempre los procedimientos se dirigen a esa exaltación poética de las preguntas a través de alguna vicisitud o de alguna obra, de alguna superficie de inscripción, en donde estos procedimientos pueden hacer su jugada. Así que me parece que se trata de eso, el piedrazo en el espejo, de poder, a través de ciertos procedimientos, desatar y desocultar la fuerza ausente, como yo la llamo, que es esa fuerza poética, existencial, metafísica, que nos conecta con ese nivel de la presencia, con algo que está por fuera de nosotros, que no somos esa identidad ficcional en la que creemos resumirnos. Eso. Uno te escucha y escucha en eso una ética, ¿no? Una ética. Una ética o una épica. Ética, bueno. Pues yo también lo veo como una épica. Digo, la ética en juego que hay en ese teatro que se propone algo distinto que imitar simplemente la realidad. Y sí, No sé. es fundamental. Es fundamental. Eso es algo que me pasó desde chico cuando empecé a ir al teatro, que no soportaba esas escenas, que me gustaban las actuaciones, el fenómeno de la actuación y todo, pero las escenas, lo que se hacía, sentía que había algo que no se estaba haciendo, que el teatro era una máquina mucho más potente que eso que yo estaba viendo allí. Parece que se trata, y más en esta época de crisis histórica, que a diferencia de los 70, los 80, donde todavía había ciertas perspectivas del mundo y esas obras tenían algún sentido, me refiero que espejear el mundo tal cual el mundo dice ser, habrá tenido algún sentido cuando había una perspectiva del mundo, pero cuando el mundo ya no tiene perspectiva, creo que el arte tiene que radicalizar su sentido y sus direcciones y sus políticas existenciales y sus temas. Hay que entender que el teatro tiene temas de fondo y de base antes de revestirse con una obra, que el teatro es una máquina que de por sí constituye un campo de significación enorme y que debe eso defenderse, y los artistas debemos defender esos sentidos de fondo de la máquina teatral y no confundirnos con que en las obras se agota toda nuestra operación, que entonces todo sería servir a lo que la obra dice. La obra es importante, por supuesto, en la medida, depende qué obra también, porque hay obras que directamente no tienen ningún valor.
Pero hay obras que sí lo tienen, como la de Shakespeare, como el teatro griego, como las de Beckett, algunas otras más, y tienen un valor porque también de algún modo están empalmando con esas preguntas y con esas direcciones que tiene la máquina teatral. Y entonces me parece que lo que hay que hacer es producir una suerte de hibridización o mestizaje entre la obra y estas temáticas de fondo de la máquina teatral. Y ahí me parece que se produce el hecho teatral curioso, cuando los que hacemos teatro no olvidamos que nos debemos a esas temáticas de la máquina teatral y que solamente las vamos a alcanzar en la medida en que entramos en algún grado de artificio y de formalismo que puede dar con eso. No es algo a lo que se accede por el mero hecho de decir algo. No es la palabra el vector de acceso a esas temáticas de fondo del arte teatral. Es el cuerpo del actor y ciertas formas de producción de ese cuerpo. Es la fenomenología de la otredad, el cuerpo habitación, el cuerpo habitáculo de encarnaciones, el cuerpo que puede variar sus vibraciones presenciales, que puede cambiar sus aspectaciones, que no se remite a uno solo, el cuerpo de cuerpos. Yo creo que es como la ejecución metafísica de un cuerpo colectivo. Yo diría que el teatro es eso, es la ejecución, en el doble sentido de la palabra, metafísica de un cuerpo colectivo. Y ahí aparece, entonces, la teatralidad. ¿Hay que cubrirla con una obra? Por supuesto que sí, no hay ningún problema. Elijamos la mejor obra, la que es más pariente de estos propósitos, y hagamos ese mestizaje, y hagamos teatro así, pero no olvidemos que somos actores y gente de teatro, y que no somos simplemente unos operarios destinados a embellecer algunos textos que están en la biblioteca. Eso es una reducción. Me parece que hay que asumir una política revolucionaria en ese sentido, de las formas, y hay que arrojar piedrazos en el espejo. Hay que erigir espejos y apedrearlos, no para perder el reflejo, sino para trizarlo y hacerlo funcionar calidoscópicamente, generando versiones y subversiones de identidad y de pertenencia. Sí, de hecho, conecta con que eso supone una lectura y una reescritura de la obra, que es lo que vos hacés, por ejemplo, con Macbeth. ¿Querés contarnos un poco cómo haces ese proceso, o cómo hiciste ese proceso de reescritura de la obra de Shakespeare? Y sobre todo también hay una operación donde vos incluís la palabra habitación, que nos interesa especialmente ese agregado, habitación Macbeth. Sí, la reescritura, hacía mucho tiempo que yo tenía ganas de hacer una obra con un solo cuerpo, que un solo cuerpo hiciera toda la obra, todos los personajes. Sentía que eso era algo que yo tenía que hacer, que eso iba a ser de algún modo una expresión de esta posición que yo tengo y que refería recién al respecto del cuerpo habitado, del cuerpo inquilinato, hotel de inmigraciones, ¿no? Del cuerpo habitáculo. Entonces busqué una obra que de algún modo tuviera como características significativas vinculadas a lo sobrenatural, ¿no? Y tomé el Macbeth de Shakespeare, porque me parece que es una obra extraordinaria y que en ese sentido está plagada de fantasmagorías, de sobrenaturalezas, de inversiones de polaridades de una naturaleza que parece una cosa y después termina siendo lo contrario, que remite mucho también al converso, a este fenómeno histórico del que nace, el que parece ser de un signo y de repente se transforma en algo totalmente opuesto, ¿no? Toda esa temática que me parecía que Shakespeare, que además tiene una escritura poética hermosa, me venía bien para este propósito de exaltar la fenomenología eh, eh, paranormal de la actuación y de la teatralidad. Entonces me puse a hacer esa adaptación en pandemia, encerrado en mi casita de Mar del Sur, en medio de un paisaje sí, muy de campo, de mar, en invierno. Y esa adaptación, más que nada, lo que tuvo que ver es con
con actualizar un poco para mí y para el hoy esos textos maravillosos de Shakespeare que me excitaban mucho. De algún modo es como si tirarles un ácido y hacer que broten de allí, de ellos, nuevas significaciones o significaciones que están ahí latiendo, larvadas y que tal vez necesitan aparecer también. Entonces, en la escritura, en la reescritura de eso, no hice más que ser fiel a Shakespeare y permitirme algunas brotaciones y algunas actualizaciones, algunas síntesis, algunos cambios, algunas intertextualidades que me aparecían mientras lo iba haciendo. Y también debo decir que cuando hacía eso sentía en ese ambiente en el que yo estaba, una, nunca había sentido eso cuando escribí teatro otras veces, sentía como si tuviera asistido en el trance por alguien que es yo mismo del revés en mi ausencia, citando a Ramponi, el poeta que a mí tanto me interesa. Es decir, sentía que tenía una suerte de venia de entidades que me rodeaban, de entidades que estaban allí conmigo. Quiero decir esto porque esto también me parece que es algo con lo que el teatro conecta, con cierta cuestión mediúmnica o con cierta cuestión de fantasmagorías que se aparecen por ahí y que tal vez no tengan forma de ser medidas o detectadas de una forma científica, entre comillas, pero que uno las puede percibir. Como yo nunca lo había percibido y ahí fue tan fuerte, hablo de eso y lo digo para ser honesto con esas fantasmagorías también. Así apareció el texto, con esa voluntad de brotarlo aún más, de desatar sus zonas yacentes de significación que tal vez no estaban tan a la mano en una primera lectura, pero que yo sentía que latían por debajo y que debían ser rescatadas y llamadas a escena, y me permití allí hacer esa versión. Muy fiel a Shakespeare y muy infiel también como forma de fidelidad. Y luego lo que vino fue meter eso en mi memoria, en largas caminatas que hice por el mar, lo memoricé, producía distintas voces, como una primera forma de ir diferenciando físicamente esos personajes, y después ya en el comedor de mi casa empecé a meter los cuerpos, a hacer las distintas físicas compositivas de esos cuerpos. ¿Y cómo es el pasaje ese en el cuerpo entre digamos, el texto y el cuerpo? ¿Cómo vas encontrando esa forma o cómo se conjuga eso? Porque, Primero, digamos, en la obra hay un pasaje rapidísimo, ¿no? Y sin recurso de ningún vestuario entre hombres, mujeres, las tres brujas, ¿no? Digamos, todo este pasaje, ¿cómo es sí, eso y cómo es la experiencia, ¿no? En el Y cuerpo. digo algo más, porque lo que dijiste recién primero es que primero es a través de la voz, primero es con la voz, sí, primero primero ensayamos es la una voz. voz, después... A mí me sale así. Primero son voces, Mm. distintas voces, que yo ya antes de poner el cuerpo ya las tengo identificadas y me ayuda mucho eso después a inscribir ahí el cuerpo. Después en el proceso de ensayo, que es más lento, ¿no? Que está seccionado, que uno puede ir y volver a ensayar, empiezo a practicar la física compositiva de cada uno de esos cuerpos y los pasajes de un cuerpo al otro. Y eso el ensayo permite como una articulación y una forma de maniobrarlo que uno empieza a entender los pasajes. Después me preocupa mucho que los pasajes no sean siempre a la misma velocidad. Algunos pasajes pueden tener cierta demora o es interesante que se vean, y otros son más furtivos, más fugaces. Eso es una estrategia después que va apareciendo según sean las necesidades de la escena y lo que me va sucediendo allí en el ensayo. Lo cierto es que después queda constituida esa formalidad y esa secuencia de cuerpos y uno empieza como a habitarla. Y eso me es muy natural y creo que es algo que los actores y las actrices sabemos hacer, pasar de un cuerpo a otro. Pero los teatros más históricos en los que nos implica esta realidad no nos piden eso. Yo por eso ya venía con esa fantasía, porque me daba cuenta cuando actuaba eh, en personajes más lineales, en un solo personaje, que había lugar para más, que eso que yo estaba haciendo estaba bueno, que le podía dar mucha intensidad, muchas variaciones, bla, bla,
pero que había algo más que faltaba decir. Por eso me pareció siempre que tenía que ser una obra en donde yo hiciera todos los personajes y que de esa manera iba a poner de algún modo también de manifiesto aquello de lo que hablaba recién al respecto de la máquina teatral y su propia metáfora metasignificativa en relación al cuerpo habitado, al cuerpo mediúmnico, a ese cuerpo paranormal que es inquilinato, habitación, ¿no? Entonces creo que hay algo de eso que yo quise hacer a la vez de la obra, pero tienen tanta importancia las dos voluntades creativas, la de hacer la obra de Shakespeare y la de hacer la máquina teatral esa. Uno ve Habitación Macbeth y se va sintiendo que vio Macbeth, no hay duda de eso, eso está en primer plano, pero también se va sintiendo que hay una fenomenología extraña de la presencia, que hay un cuerpo allí que alude también a mi propio cuerpo de espectador, que está vacío de esa identidad yoica y que reverbera otras identidades, y que eso tal vez sea mi propia presencia de estructura con la que yo empatizo. Me gusta que la empatía se genere no solo por las circunstancias de la obra, sino por las circunstancias de la forma de producción, y que la forma de producción sea de por sí un tema central de la obra que uno está viendo. Aunque esté por detrás de la obra, uno debe, como artista, transparentar la forma de producción. Y en ese sentido me parece que ahí se produce ese mestizaje del que yo hablaba antes, al que se debe la operación teatral. Es la obra y es la temática de fondo del teatro. Somos otros. Es la otredad, esa temática de base. No somos quienes creemos ser. Estamos envueltos en una identidad ficcional, en un frente histórico ficcional, lapidado por un espejo. Debemos romper el espejo para alcanzar nuestra verdadera identidad. Esa es la épica. A eso nos debemos. Le voy a dar la palabra, hay una pregunta que nos llegó por mail, así la sumamos a la conversación. No escucho. Perdón. La pregunta es de Carlos Rossi. ¿Qué lugar tiene el silencio en el cuerpo sobre el escenario y cómo se trabaja? Es muy buena la pregunta. Es tal vez la pregunta que da con el asunto central de nuestro trabajo. La detención de la composición, esto de lo que yo hablé al principio como asunto de calce del pasaje de un cuerpo al otro, es el silencio. Un cuerpo detenido, respirando, un cuerpo en composición exacerbada, detenido, respirando, en ese silencio, alcanza esa condición de la que hablamos, esa otra posición, esa valencia, por llamarlo así. Y ese es como la madre de todos los asuntos. Allí hay una gran actividad en ese silencio, en esa composición detenida que respira. Por eso, para que ese silencio de algún modo siga operando, cuando hay movimiento, el movimiento debe ser ralentado o artificial o muy rápido. Por eso el movimiento ese debe terminar nuevamente, debe volver a consultar con la detención, con ese silencio donde se reactivan los asuntos misteriosos que nacieron en la primera detención y que en ese movimiento, en esos primeros trazos, asumieron algunas nuevas significaciones, y en esta nueva detención empiezan como a potenciarse y a multiplicarse las significaciones que van deviniendo una tras otra. El silencio es central. Después está el silencio de la palabra, y bueno, que de eso ustedes saben bastante. También en el teatro eso es de gran importancia. Pero yo hablaría más que nada del silencio de los cuerpos en composición. Ese silencio me parece que tiene una vibración tan poética, tan múltiple, tan misteriosa y metafísica. Me parece que ahí está todo, que pueden haber muchos más silencios de los cuerpos. Y ahí me parece que
que hay asuntos centrales. O sea que para mí se trata mucho de eso. En Habitación Macbeth hay muchos momentos de esos silencios y también lo que permite la detención, o sea, el silencio del cuerpo, es entrar en un nivel de discontinuidad. Como diría, creo que Deleuze habla de eso, flujos y cortes, ¿no? Flujos, trazos y cortes, detenciones, trazos y cortes. Cada detención tiene toda la carga inercial del trazo del que viene, y ahí vuelve a acumular algo que aparece ahí solamente si uno detiene, y puede, por lo tanto, volver a proferirse otro trazo. Flujos y cortes todo el tiempo. El tema se trata en poder administrar musicalmente esos flujos y cortes para que no se esquematicen, para que no sean predecibles, para que sean alteraciones realmente musicales desde lo que sería una música contemporánea, no melódica, ¿no? De los flujos y de los cortes. Tiene la máxima importancia el silencio y la detención, que son lo mismo. Hay un personaje que no tiene voz en Habitación Macbeth, que es uno de mis preferidos, así que voy a darme el gusto de preguntar por él, que es el personaje que entre pasajes de ciertas escenas lleva y trae objetos sin voz, moviéndose de una manera un poco bufonesca, que da entre ternura y horror, que acomoda la escena, que saca una cosa, pone otra, un poco bailando. Te quería preguntar por ese personaje, ¿qué valor tiene, si lo tiene, y qué función cumple, para qué está ahí? Sí, tiene el máximo valor. Es un personaje que apareció ya al final de los ensayos, cuando yo ya estaba en el teatro organizando la puesta, porque yo entre escena y escena lo que hacía eran los cambios, pero con poca luz, ¿no? Con la luz de cambio. Y un día que no había, no se había logrado un apagón absoluto entre escena y escena, entonces yo estaba a la vista y yo tenía unos invitados ahí. Y al hacer esos cambios, sentí que, como estaban tan a la vista, no sé, me sentí desnudo, sentí que no quería hacerlos yo, que no quería aparecer yo haciendo los cambios furtivamente. Entonces me apareció ese cuerpo. Es un cuerpo mecanismo, que lo asocié de inmediato a Clove. Clove es el personaje de Fin de Partida, ese servidor de Ham, que es el que está en la silla de ruedas. Entonces me di cuenta que ese era tal vez el personaje central, el último remitente, porque en un principio yo asumía que ese cuerpo que hace todos los personajes, yo había generado ya esa versión en la escritura, era un cuerpo de un actor encontrado en la fosa, un cuerpo muerto, que habían tomado las brujas fatídicas del páramo de huesos como cuerpo para habitar y desde el cual operar la tragedia Shakespeare para complacer a Hécate, la reina de las brujas, que está situada en el lugar del público. Entonces, cuando empieza la obra, uno ve que ese cuerpo está habitado por esas tres brujas que le hablan a Hécate, que no saben si ha venido o no, señalando al público que la oyen respirar en la tiniebla. Sus múltiples fauces exhalan el aire negro de la noche, dicen, pero dudan de que ella esté o no ahí. Lo cierto es que uno ve ya ese cuerpo de un actor que está habitado por esas tres brujas que tienen ese cuerpo, ¿no? que es donde ellas están. Y para mí ese era el remitente. Las brujas fatídicas del páramo de huesos tomaban un cuerpo de un actor yacente en la fosa del teatro, que los teatros tienen una fosa, y esa era la identidad del acto. Uno veía Macbeth desde ahí. Pero cuando empecé a hacer este servidor de escena bajo la forma de Clove, que es el mecanismo teatral por excelencia, que es Beckett, me di cuenta que no, que tal vez era ese el último remitente, que también Clove era, o que tal vez Clove fuera el origen de todo ese acto, y que las brujas, esas que dicen tener el cuerpo, sean también una versión con la que Clove disimula ser él el que hace todo,
que tal vez el último remitente no es tan romántico en el sentido que son unas brujas que cooperan para Hécate, sino que es un servidor de escena en un campo de extinción, en un páramo de huesos, en lo último que ha quedado después del derrumbe histórico, haciendo él solo todo eso. Es lo último que ha quedado del teatro, y que tal vez esté al lado de una fogata y haya algunas entidades rodeándolo, mirando esa teatralidad que él despliega. Y eso me pareció más justo para también con los propósitos de los que hablaba antes al respecto de la temática de fondo de la máquina teatral. El último remitente no es las románticas brujas que operan para Hécate, por más que esté situada Hécate en el público y esa coartada tenga también a los fines intelectuales cierta gracia, sino que es más seca y más oscura la referencia. El último remitente es Clove. No hay mundo, no hay nada, no quedó nada. Lo único que queda es un cuerpo como único habitante, como único teatro. El teatro es ese cuerpo. No hay edificio teatral, no hay nada. Es un campo de extinción. Y hay un cuerpo que todavía persiste. Así que ese es el cuerpo que nació al final de todo y que pudo, por suerte, aparecer y terminar cerrando el concepto de habitante, ¿no? Es el último habitante. Bueno, dejamos, queremos saber. Gracias, gracias. Es tan justo, tan extraordinario esto que acabas de decir para nuestro tema y para nuestro trabajo, que la verdad que no pudimos más que aplaudir los que estamos aquí presentes y bueno, supongo que se sumarán también desde el Zoom. Muchísimas gracias, no solo por la obra, que es verdaderamente impactante el efecto en el cuerpo, y ver lo que vos hacés, sino, bueno, tu generosidad en todo esto, que es muy, muy, muy valioso para nosotros. Realmente, Lacan dice que el artista nos lleva a la delantera siempre, y hoy, bueno, demostraste eso y te lo agradecemos infinitamente. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.